Listo, yo pienso que vamos a iniciar porque si no el tiempo nos hace falta. Entonces, y me quedan 2 estudiantes que no ingresan. Y de hecho, cuando ya estamos presentando, no me sabe permitir admitirles, chicos. Así que no sé cómo hacemos porque ya estamos con el tiempo. ¿Ingresamos? Sí, ¿no es cierto? El resto no sé cómo va a ser, pero igual usted sabe que en este horario sí se tiene que estar presentes y puntuales. De hecho, estamos haciendo así como para cambiar un poco y que no sea tan aburrida la clase ni cansada, porque sí se hace pesado 3 horas conectados hasta ya los ojos como que duelen, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así de esta manera. Entonces, con los 20 minutitos que tuvimos de receso y no solo eso, sino más bien para que ustedes preparen ya lo que sería el taller que vamos a presentar. Pero antes nos había quedado pendiente una presentación del tema anterior. No sé si finalizamos o empezamos con ustedes primero. A ver cómo desean hacer. Finalicemos de ahí empezamos con los resúmenes. ¿Por qué no? Nos queda una diapositiva y estábamos finalizando y se cortó el tema. Vamos a acabar, vamos a concluir ese tema, ¿ya? A ver, por favor, me avisan si alguien alguien quiere ingresar, pero no me sale quién es. Ya, ahí sí. Bueno, me avisan por favor si pueden observar la presentación. Ay, chicos, estamos mirando la pantalla. Por favor, me avisan. David, ¿estamos observando la pantalla? No, Licen, yo no observo. Yo sí veo, Licen, Sí, sí, ya se ve, Licen. Yo ahorita no veo nada. Sí se ve, Licen. Ah, no, sí, ya. Compartiendo. Discúlpeme. David, ¿ya puedes mirar? David, ¿ya puedes mirar? Sí, Licen, sí, ya Nos estoy mirando. habíamos quedado ya finalizar con este tema de cómo aprenden los niños, ¿no? Nos habíamos quedado en lo que era la imitación, que obviamente, como su palabra lo dice, a través del ejemplo o de imitar las acciones de adultos. Ese sería el aprendizaje a través de imitación. El que nos había faltado era el aprendizaje mediante la creación de andamios, que se refería pues que debe contemplar 3 condiciones, lo que sería ya la maduración, el ajustarse o adaptarse al ambiente y la motivación. Este aprendizaje a través de andamios es el aprendizaje compartido, ¿sí? A través de la interacción. Puede ser, si hablamos de los niños, pues a través del juego, a través cuando ellos ya están dentro de una jornada diaria o dentro de un aula, pues van a aprender y van a adquirir conocimientos a través de la interacción, ¿no es cierto? Cuando ellos ya se integran. O también dice que se puede llevar a cabo este aprendizaje no solo con niños, sino también con un adulto, ¿no es cierto? Cuando interactúa, por ejemplo, el docente es quien va a transmitir el conocimiento a través del compartir, de la interacción, ¿no es cierto? A eso se refiere este tipo de aprendizaje por andamio. Y por último, nos quedaba... Ah, ya, solo eso, sí. No, ya hemos finalizado, chicos. Yo pensé que tenía otro. Sí, esta, la parte final fue esta, ¿no? Que no concluimos. Para poder aprender a través de los andamios, pues tiene que
estar ya con estas condiciones, ¿sí? Que sea el niño maduro, es decir, ya sea consciente de que está en un aprendizaje, por ejemplo, a partir de los 3 años, pues el niño está en un proceso de desarrollo, pero sí ya encajaría para este proceso a través de este aprendizaje de lo que es la creación de andamios, porque ya interactúa, ¿no es cierto? Porque ya participa, y de hecho, porque si ya está en el nivel de educación inicial, pues obligatoriamente va a interactuar, a compartir, ajustarse o adaptarse al ambiente nuevo, porque a veces a algunos pues sí les cuesta, les dificulta la adaptación. Cuando ya está adaptado, ajustado, como dice acá, a este ambiente, pues va a ser más fácil el aprendizaje a través de la interacción. Y no olvidemos, nuevamente se recalca la motivación, que son elementos fundamentales para el aprendizaje. Ese es el tema final de cómo aprenden los niños. Después de su presentación vamos a ver lo que son las corrientes pedagógicas. Sí, es un temita corto nomás y con eso finalizaríamos la clase de hoy, chicos. Entonces, vamos a continuar. Están ingresando ahorita. Vamos a continuar. Todos debemos tener habilitadas las cámaras nuevamente. Alexander Luna no habilita la cámara. Juliana, por favor. Gracias. Marilyn y Catherine. Habilitamos Lady, también Lady. También la cámara, por favor. Y así podemos hacer también una clase invertida, que es la que vamos a hacer el día de hoy. ¿Sí? Les había indicado que cada uno tenía un tema específico sobre cómo aprenden los niños, o la manera de cómo aprenden los niños. Esta autora, en la que le presenté el documento, pues ya nos da algunos lineamientos, los cuales ustedes van a exponer o a presentar nada más. Fátima, por favor, encendemos la cámara. Y también me queda Giovanna, por favor. Ya saben, no puedo estar repitiendo una y otra vez. Tenemos que habilitar nuestra cámara. Giovanna y Cintia. Listo. Entonces vamos a dar inicio y vamos a empezar en orden, ¿sí? Porque en orden de listo, usted tiene que ir sacando sus apuntes, ¿ya? Sobre cada forma de aprender que vamos a ver acá, ¿sí? Porque igual este tema va a ser evaluado. Entonces, es muy importante que se conozca, que nosotros estemos conscientes de todo lo que se tiene que hacer dentro del aula. Así que damos paso a Cintia, por favor, para que presente su primer tema. Licen, buenos días. Yo realmente hice diapositiva, y por eso intenté conectarme de la computadora y ha sido de actualizar. Y el celular también, MIT, ha sido de actualizar. Bueno, aquí está la participación activa, fue mi tema. No hay problema, no hay problema. ¿Cómo se acomoden ustedes? No hay problema, pero vamos a atender, vamos a escuchar. Recordemos que la participación activa, antes que nada, es una actividad cooperativa. Necesitamos que todos en el aula, en este caso como docentes en el aula, colaboren, cooperen. En la participación activa tenemos características. Tenemos que saber que el estudiante es motivado a pensar, juzgar y desarrollarse. Tiene un mejor enfoque de los estudiantes, haciendo que presten atención, que observen, memoricen y principalmente atiendan. Esta participación activa permite mayor retención de información, ya que hay una interacción maestro-alumno. Recomendaciones. Tenemos varias recomendaciones en la participación activa. Como maestros, debemos evitar que los estudiantes sean oyentes pasivos por mucho tiempo. Quiere decir que no vamos a estar nosotros solo lee y ellos escuchen, porque se da la manera que se distraen o alguna cosa. Deberíamos, una buena manera sería como nos hace la lista, ustedes lean o por nombres participen, lean o dígame algún concepto,
sería una manera de participar. Proporcionar a los estudiantes actividades, ya sean manuales, talleres, experimentos, etcétera, para que los estudiantes también tengan una retención de del conocimiento aprendido. Se puede aplicar lo que es talleres, en caso de poder experimentar, se puede hacer experimentos y también manualidades. Recomendaciones, otra última puede ser ayudar a los alumnos a crear metas de aprendizaje en función de sus intereses y aspiraciones futuras. Como nosotros ahora estamos siguiendo la universidad para poder ser unos maestros, Listo, Cintia. cumplir una meta. Hablamos. Gracias, dice. Entonces para todos, la participación activa es un elemento fundamental, ¿no es cierto?, dentro del aprendizaje de aula, digamos así, ¿no? Bueno, ahora por la situación en la que vivimos, pues estamos a través de esta modalidad y todo eso, pero si hablamos de una modalidad presencial, la participación activa, no olvide. Y aquí, pues, la autora, y este documento también voy a cargar a la plataforma para que se descargue y saque sus apuntes. Y no solo eso, sino también analice, porque son pautas o elementos o estrategias que nos presenta para trabajar durante la jornada diaria y no que no sea la clase, como decíamos, cansona, que no tenga interés, que sea participativa, es decir, dar lugar a todos los estudiantes y obviamente, pues, después de haber hecho una planificación, ¿no es cierto?, una planificación, pero siempre tomar en cuenta la participación activa. Mire, ese es un elemento o una forma de aprender también, ¿sí? Vaya anotando, por favor, el resto de estudiantes igual tiene que sacar, porque aquí tenemos 12 formas de aprender que nos presenta la autora, entonces de esto pues también vamos a evaluar. Muy bien, Cintia. Siguiente, por favor. Carcelén Caterine. Sí, Liz. La Yo número les voy a 2. hablar. Ajá. Ya. Yo les voy a hablar de la participación social. También había hecho Catherine. diapositivas. Sí estoy hablando, dicen. ¿Sí me escuchan? No se te escucha mucho, Catherine. Por favor. No sé si es el internet. ¿El resto le escucha? ¿Me escuchan los demás? Ahorita sí. Ahí sí. Sí, sí, Ya digo. Ya, la participación social es un aprendizaje Adelante, por primordialmente. favor. El aprendizaje es primordialmente una actividad social. Y para que esto ocurra, es fundamental que el alumno participe en la vida social de la escuela. Como todos sabemos, es muy importante que los niños trabajen en grupos, vayan socializando entre ellos. En algunos resultados de investigaciones, para muchos investigadores, la participación social de una actividad a través del cual ocurre el aprendizaje es la actividad social, la participación a comienzos tempranos. Los niños, tempranamente los pequeños, deben de trabajar conjuntamente con sus compañeritos para poder así socializar. Los padres interactúan con los hijos a través de las conductas que se permiten convertirse en miembros efectivos de la sociedad. La investigación también ha mostrado que la colaboración social puede mejorar el aprovechamiento del estudiante. Si se provee las interacciones motivadoras o alentadoras de colaboración, contribuye mucho al aprendizaje. Finalmente, las actividades sociales son interesantes. Por sí mismas ayudan a mantener a los estudiantes involucrados en su trabajo académico. Los estudiantes trabajan intensamente para la mejoría y calidad de sus productos, ensayos, proyectos, etc. Cuando saben que estos serán compartidos con otros estudiantes. En el aula, los maestros pueden hacer muchas cosas para alentar la participación social entre todos los compañeros. Una puede ser ordenar a los estudiantes que trabajen en grupos y asumir el papel de coordinador que provee la guía y apoyo de grupos.
crear un ambiente de la clase que incluya lugares de trabajo grupal o donde los recursos o donde sean los recursos compartidos. A través del modelaje y la coordinación, enseñar a los estudiantes cómo cooperar con otros. También podría ser un punto importante crear circunstancias para que los estudiantes interactúen con otros, para que expresen sus opiniones y evalúen sus argumentos de otros estudiantes. Un aspecto importante del aprendizaje social es vincular a la escuela con la comunidad. De esta forma amplían oportunidades de los estudiantes para participar en sociedad. Ya, Licen, gracias. A ver, Catherine. Licen, Sí, es muy importante, ¿sí? tengo una pregunta. En este desarrollo entraría estos concursos del letreo, así con diferentes instituciones. ¿Sí me escuchó, Licen? No, Cintia, la verdad no sé si es mi internet o no sé si el resto puede escuchar, pero está súper entrecortado. Yo sí lo escucho bien. No sé si es mi internet, chicos, ¿ustedes escuchan? Creo que es otro. Yo sí escucho. Sí escuchamos, sí Sí, le porque escuchamos incluso- bien a la compañera. Sí, sí escuchamos, ¿Me puede- Licen. Sí, lo que pasa es que es mi internet, porque desde la mañana estaba sin señal y ahorita igual me envió el mensaje de que no se puede conectar a mi red, incluso quiero salir de la reunión. Estoy un poquito con dificultades del internet. ¿Me podías repetir la pregunta, por favor, Cintia? Licen, decía, en esta participación social entrarían los concursos entre No sé si instituciones, tanto Cintia, ¿me puedes deportivos. repetir la pregunta? La verdad sí tengo problemas de señal. Licen, ¿me Ya le escucha está ahí? repitiendo, Licen. A ver, ¿Ahí me Cintia. escucha? Sí, sí te estoy escuchando. Licen, digo que en la participación social entrarían los concursos entre instituciones, así como deportivos, como de deletreo, como de... O sea, sí, entre instituciones. No me escucha. Totalmente correcto, Cintia. Esa sería la manera de... Sí, correcto, Cintia. Esa sería la manera adecuada para lo que es la participación social. Es los concursos, en todo el sentido de la palabra, como tú dices, las comparsas o concursos de ortografía, bueno, de todo lo que se puede hacer si hablamos de educación inicial, pues sí, deporte. ¿Por qué? Porque está ocasionando que la interacción, ¿no es cierto?, que los niños compartan y se integren. Y adicional a eso, pues son actividades grupales. Entonces, sí estaría correcta tu reflexión o tu análisis, Cintia. A eso se refiere el aprendizaje social, directamente a través de lo que serían los grupos de trabajo y la interacción con otras personas o con otros grupos de estudiantes o de personas también. ¿Sí? Ya, Licen, gracias. Vamos a continuar, por favor. Sigue Ortez Fátima. Número 3. Qué bueno. Licen, Chicos, tengo que ver. ¿por qué apagamos las cámaras? Vamos a encender todas las cámaras, por favor. Licen, Dime, Joao, ¿sí? lo que pasa es que tengo... Apagaste el micrófono, David. Creo que tiene problemas. ¿Con qué? ¿Con el audio, micrófono? Sí, qué difícil que Creo es que eso realmente, ¿no? Es que mi computadora ahorita se bloqueó, Licen, y estoy aplasta y no me responde, ya me voy a conectar con el teléfono. Ya. Tienes que darle cariño. No tiene que darle cariño, tiene que darle mantenimiento, tiene que arreglar esta situación. Ustedes saben que sí, esto es un poquito difícil, ¿no? Y a veces Eso, Licen, eso es cariño.
No, cariño es otra cosa. Cariño tienes que darle a tu esposita. Eso es otra cosa. A la computadora o a ellos simplemente. ¿Sí o no? Ya, chicos, vamos a continuar. David salió de la reunión, se va a conectar a través del teléfono, dice, porque está mal en el computador. Bueno, vamos a continuar con la presentación. Por favor, Cortés, Fátima. La número 3, actividades significativas. Ya. Siga, por favor. Actividades significativas. Primero, ¿qué son las actividades significativas? Es el conjunto de experiencias estimulantes organizadas coherentemente que buscan en el estudiante un aprendizaje significativo. Debe presentarse dentro de un contexto ligado al acontecimiento de la vida cotidiana de los niños, sus intereses, sus deseos, fantasías y juegos. Nos dice también que las actividades escolares no son significativas, que los niños no entienden porque algunas de las actividades, los niños no entienden porque algunas de las actividades ellos no saben cuál es su propósito y la utilidad, que a veces las actividades escolares no son significativas porque culturalmente son inapropiadas. Muchas escuelas nos indican que los niños de diversas culturas deben aprender juntos, ya que hay diferencias culturales sistemáticas en las prácticas, hábitos, roles sociales, entre otras, son las que influyen en el aprendizaje. Nos dice que dentro del aula los maestros deben hacer las actividades más significativas para situar en un contexto auténtico. Por ejemplo, cuando la actividad es usada típicamente en la vida cotidiana, los estudiantes pueden mejorar su lenguaje oral y sus habilidades de comunicación al participar en debates. Sus habilidades de escritura pueden mejorarse cuando participan en la edición de un periódico escolar, pueden aprender ciencia al participar en un proyecto ambiental de su escuela. También es importante que los maestros deben estar atentos de las diferencias culturales entre los niños de su aula y respetarlas. Esto se debe a las distintas creencias que los niños ya vienen relacionados con su familia. Los niños se sentirán bien en el aula si su cultura se refleja en cualquier actividad que su maestra le enseñe. Las actividades significativas son importantes porque estimulan la mente, la actividad física y su salud general, interacción social, mejora de los hábitos de su sueño, disminuye la depresión y la ansiedad, minimiza los problemas del comportamiento, beneficia para el cuidado. En conclusión, las actividades significativas son las que tienen un propósito para que el estudiante llegue a sentirse bien dentro del aula. Fátima, muy bien, muchas gracias. Sí, aquí para acotar algo, pues nosotros siempre hablamos de una actividad significativa. Y como decía al inicio Fátima de su presentación, no siempre todas las actividades de aula son significativas para los niños. Esto tiene que ver muchísimo, el contexto, ¿no? Donde se desenvuelve, o como decía Fátima, también la cultura de cada niño. Entonces, es ahí, pues, donde el docente va a jugar un papel muy importante. ¿Sí? La manera que voy a llegar a cada estudiante, a cada niño, porque cada uno es un mundo, ¿no es cierto? Es un mundo diferente. No todos sabemos que aprenden al mismo ritmo, no todos pueden aprender de esta manera. Entonces, es ahí cuando el docente, pues, es quien va a intervenir de una manera adecuada para llegar a todos con actividades significativas. A mí me parece que esta forma de actividades significativas es la más importante dentro del aula, ¿sí? ¿Por qué? Porque permite que el niño no solo esté dentro de una jornada diaria porque tiene que cumplir el nivel de educación inicial, sino más bien las actividades que les sirvan para la vida, que sean aprendizajes, como su propia palabra lo dice, significativas, ¿sí? Que lleguen a través de la actividad hacia un conocimiento nuevo.
Obviamente aquí no tenemos que descartar pues la metodología de juego, que es la que señala el currículo de educación inicial para trabajar con los niños y llevar actividades o experiencias de aprendizaje significativas a través de la metodología juego-trabajo, ¿sí? Y tomar en cuenta también la edad, las características y necesidades de cada estudiante. Entonces aquí Fátima pues nos citaba un ejemplo, ¿no? Como por ejemplo para lo que es la escritura o la ortografía. ¿Sí? No que sea una exigencia esta actividad, no que sea obligado, sino más bien llegar a los estudiantes a través de la motivación o un enfoque motivacional, pero en sí que sea realmente significativo, que les sirva para la vida, ¿sí? Porque a veces incluso nosotros cuando llegamos a la etapa de colegio o en este nivel mismo, señalamos y decimos, pero esa materia o esa asignatura o ese tema, ¿para qué me va a servir a mí si yo voy a trabajar en educación inicial? ¿Para qué me dan estadística? ¿O para qué tengo que aprender inglés? ¿O para qué tengo que...? Y a veces como que sí, ¿no? Nos molesta y nos preguntamos una y otra vez. Simplemente es un proceso o una malla curricular que se debe cumplir, pero en sí las actividades significativas en este proceso de ustedes, por ejemplo, es la práctica, es esto, el interactuar, el compartir experiencias el uno con el otro y así aprendemos de mejor manera. O hacer, digamos, clases más dinámicas, ¿sí? Que de hecho, pues en esta asignatura tenemos todo el módulo virtual, y por más que trabajamos y buscamos, quizá a veces no se puede llegar a todos, una por esta modalidad o la tecnología que no estamos interactuando como hacemos en la asignatura de desarrollo psicomotor, me parece que tenemos con ustedes, y entonces es muy diferente, ¿no es cierto? Pero bueno, vamos hacia ahí, y eso es lo importante que ustedes conozcan. Y cuando ya estén trabajando con los estudiantes, pues tomar en cuenta estas recomendaciones, estos aprendizajes y aplicarlos día a día, buscar la manera de llegar a través de experiencias significativas. Vamos a continuar y el siguiente es Cruz Alan, David. Ya, Lisa. Mi tema es relacionar nueva información con conocimiento previo. Ya. Es la información que el individuo tiene almacenada en su memoria debido a las experiencias que tuvo, a sus experiencias pasadas. Esto quiere decir que, 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 que su información la obtuvo de algunas experiencias o algún que tuvo en sus clases anteriores. Ya, pero hay veces que no es posible entender, recordar o aprender algo que es completamente extraño. Hay veces que hay estudiantes que no van a poder recordar porque este tema fue muy... y también se le complicó en la forma de entenderlo. El aprendizaje se realiza cuando los maestros prestan mayor atención al conocimiento, a la instrucción o a la clase. Esto es cuando el maestro comienza a realizar preguntas o hacer un recordatorio de su clase anterior o de lo que hablaron la pasada clase. En el aula, los docentes ponen a discusión el contenido de la lección antes de iniciarla. Como dije, fue un recordatorio para poder así que los estudiantes puedan recordar su clase o sus conocimientos. Es común que el conocimiento previo de los estudiantes esté incompleto, que tengan creencias falsas o manejen conceptos erróneos. Esto se puede dar. Que en algunas partes o componentes relacionados al tema se conocen, pero más no toda la información. No siempre van a recordar toda la información. Los profesores pueden solicitar a los alumnos que realicen trabajos en base a un tema y los profesores pueden hacer preguntas en base al tema que están realizando y lo que ya conocían del tema. Esto quiere decir que
en ese tema nuevo que van a realizar, pueden, mientras lo realizan con alguna actividad, el profesor va a realizar algunas preguntas y se va a dar cuenta de que va a ver que en algunos estudiantes va a quedar un poquito más claro y en otros casos no. Bueno, ahí concluye mis ideas. Gracias. Ya, Alan, sí, principalmente aquí nos habla de esta forma de aprender pues relacionada con la información anterior. Y aquí también podríamos ver que es una manera, la primera, ¿cómo era? Se me fue, participativa, ¿no? Activa. Porque igual si nosotros, como decía Alan, empezamos con una lluvia de ideas, tú me dices, ¿no es cierto?, de la clase anterior. No necesariamente puede ser de la clase anterior, digamos así, sí, vamos a abordar un tema, ¿no? Un tema general. En este caso, ¿qué se me ocurre? Las figuras geométricas, ¿no? Y empiezo a presentarle únicamente las imágenes, ¿sí? O yo ya tengo elaborado unas figuras geométricas infantiles, ¿ya? Y les presento, y digo, a ver, ¿quién conoce esta figura? ¿Cómo se llama? Empiezo, ¿no? Y le presento el círculo, el cuadrado, qué sé yo. Pero los niños ya van a tener un conocimiento previo, desde casa, ¿no es cierto? Quizá ya alguien, papá o algún hermanito mayor, ya le dijo algo y tenía ya una noción, una idea de qué era el círculo, por decir. Entonces, esa sería la idea de que a través de lluvia de ideas, a través de la participación activa, también que se une aquí, pues se trabaja y luego ya se reforzaría este conocimiento. Aquí hablaríamos ya de un refuerzo de un aprendizaje anterior o de conocimientos previos, ¿sí? A eso se refiere esta forma de aprender, que sí es interesante también, porque aparte de no solo motivar a la participación activa con todos los estudiantes, pues estamos partiendo desde su conocimiento. Aquí también encajaría lo que son las funciones básicas, si hablamos como otro ejemplo para lo que es el primer año de educación básica, ¿no es cierto? ¿Qué pasa ahí? Cuando los estudiantes van a ingresar al primero de básica, las pruebas de funciones básicas. Es decir, yo voy a evaluar para partir desde su conocimiento, ¿no es cierto? Aquí sí ya encajaría correctamente una evaluación de funciones básicas para empezar a reforzar los conocimientos o ver desde donde yo puedo partir, saber cuál es la condición del estudiante, hasta dónde conoce, y yo puedo tener ya ese indicador para partir con los nuevos conocimientos. A eso se refiere esta forma de aprender con los niños, y sí, también es muy, muy positiva. Y de hecho, pues, nuevamente repito aquí, la motivación, la metodología del docente fundamental, o los métodos y estrategias que utilice, y no solo eso, sino también pues ya damos la opción a la participación de los estudiantes a través del diálogo. Muy bien, Alan. Seguimos, por favor. Cruz, Joao, David. Número 5. Sigue, por favor. Ya, a mí me tocó el uso de estrategias. Bueno, yo pienso que el uso de estrategias, bueno, las estrategias tenemos que, o sea, tenemos que saber los estudiantes y los profesores, o sea, tenemos que tener estrategias, ya que nos ayuda a razonar, a entender las cosas cuando no sabemos algo y tenemos una estrategia. Entonces ahí ya cambian las cosas de aprender. Bueno, los resultados de investigación, dice, los niños desarrollan las estrategias para ayudarse a sí mismos a solucionar problemas desde tan temprana edad. Aquí nos ponían un ejemplo que cuando nuestras mamás nos mandaban a la tienda y nos mandaban a comprar 3, 4 cosas, y los estudiantes siempre se iban memorizando: una libra de arroz, un tomate, una cebolla, y entonces así se iban todo el camino, y había algunos estudiantes que llegaban a la tienda y ya no se acordaban ya. Y Se llamaba David, ¿no es cierto? Y era el David. No, a mí me mandaban un papelito, le dicen. Porque ya sabían lo que te sucedía, ¿ya?
Sí. Bueno, los niños desarrollan estrategias para ayudarse a sí mismos, como el ejemplo que yo le puse. Ajá. Entonces así ya no se olvida y otra vez ya se acuerda, si no le mandan en un papelito. Ya. Bueno, cuando los maestros aplican estrategias como resultado, o sea, cuando un maestro aplica una estrategia, va a haber buen resultado en el grupo que va llevando. Póngase, Ajá. usted nos aplica lo de las dinámicas, que, que- que es algo bueno, que no, o sea, primero nos desestresa y luego ya vamos a la materia y ya estamos un poquito aliviados. Ya. ¿Algo más? También en el aula nos ponía un ejemplo de la lectura para, o sea, para enseñarnos a leer y todo. Primero sacábamos, bueno, yo me acuerdo que me hacían sacar las ideas principales, señalábamos las partes más importantes. Y así, incluso hay estrategias que en los niños pequeñitos, cuando recién aprenden a sumar, nos sabían hacer llevar unas cositas así con unos frijoles o unas para aprender a sumar y, bueno, a mí me hacían llevar eso, ¿no? Bueno, esa es una estrategia de profesor para que aprenda, pues. Ajá. Eso es todo, Ya. dice. Claro, y en este caso, pues, por ejemplo, lo que tú dices es una estrategia del profesor, así directamente. Cada docente, en este caso ustedes, pues, obviamente tienen la obligación de innovar, de crear, ¿sí? Y de buscar nuevas estrategias metodológicas de aprendizaje positivo, ¿no es cierto? Porque eso también nos señala los estándares de calidad. Dice que no solo es obligación de aplicar las estrategias que ya existen, tenemos la obligación de crear e innovar las que ya están. Entonces, aquí es muy oportuno tu aclaración cuando señalas que tu maestro de matemáticas al inicio, para que aprendas a sumar, te hacía llevar las semillitas o objetos con los que tú podías apoyar. Esa es una estrategia metodológica que el docente empleaba para este proceso. Ya, pero esas sí son como muy conocidas o muy comunes, ¿no es cierto? Siempre las empleamos así porque consideramos que a través de el trabajar con material en contexto también me va a ayudar muchísimo a que el niño tenga una experiencia significativa. Ahí estamos viendo ya una experiencia significativa, una forma de aprender, también la participativa, y ahora vamos a aplicar las estrategias. Entonces, todo va de la mano, no podemos separar la una de la otra, ¿no es cierto? Siempre vamos a estar entrelazando una forma de aprender con la otra porque son muy importantes dentro de un proceso de aprendizaje. De hecho, pues las estrategias metodológicas que emplee cada docente no van a ser similares, no van a ser iguales, como tú recalcas. O sea, a mí sí me gusta trabajar de esta manera, soy muy activa, tenerles muy despiertos, que participen todos y buscar la manera de llegar con un aprendizaje significativo. No solo eso, sino también adicional a que se mantenga una reflexión, digamos así, para la vida, que quizás sea un aprendizaje nuevo, quizá a través de una reflexión también llevar un mensaje para el alma, para la vida, para la armonía, para animar, para motivar. Todo eso se resume a una estrategia de aprendizaje que cada docente tiene. Y eso se ha cuestionado mucho, ¿no? También en lo que es el nivel de educación inicial, cuando nos encontramos con maestras ya mayores, por decir, y que dicen, no, es que esa profe es tan enojona, es que esa profe no tiene modo, esa profe es tan aburrida, y llega, y los pobres enanos ahí, los pobres peques, espantados de solo verle, y se enoja. Y no sé si ustedes también observaron un video de una maestra de México, y eso estaba saliendo ¿no? a flote de lo que les insultaba a los estudiantes, les insultó, y la clase grabada y todo eso, y la manera en la que la maestra hablaba, y la manera como les decía, y si no están, y aquí no me va a tocar con ustedes, porque me apagan las cámaras, y si no están activada la cámara, ¿qué decía ella? ¿Se acuerdan? Y no tienes asistencia, y simplemente no tienes, pero sí está ahí, y estoy dañada con la cámara, o el audio, pero un estudiante quería hablar y no le permitía. Entonces, imagínense qué manera, ¿no es cierto? Y a veces sí nos encontramos con ese grupo de
de docentes, y no, nosotros pues debemos innovar, y si hablamos de las estrategias, incluso debemos ser flexibles, muy flexibles en cuanto al aprendizaje, cuando más nos referimos a lo que es educación inicial, que los niños están en un proceso, como su palabra lo señala, inicial, recién ingresando a la etapa escolarizada o adaptándose, y llegar con estas estrategias aburridas o que no sean significativas, pues no voy a conseguir, ¿no es cierto?, lograr obtener estos aprendizajes significativos de los que estamos hablando. Gracias, Joao. Continuamos, por favor, con Yomaira. Número 6, me parece que tienes. Sí, por favor, vamos a habilitar las cámaras, chicos. No se me duerman. Número 6. La autorregulación y reflexión. Esto quiere decir que los estudiantes deben saber cómo planear y monitorear su aprendizaje, determinando sus propias metas de aprendizaje y corregir ellos mismos sus errores. La autorregulación implica el desarrollo de estrategias específicas que ayudan al alumno a evaluar su aprendizaje, verificando su comprensión y para enmendar los errores, como había manifestado. Y durante la autorregulación, el estudiante debe ser consciente de sus creencias y estrategias. Aquí los docentes comienzan a aplicar lo que es los debates, ensayos, para que, además de lo que ellos comienzan a desarrollar su aprendizaje, puedan defender lo que ellos mismos creen. En el aula pueden planear cómo resolver problemas, diseñar experimentos y leer libros. Evaluar los planeamientos, argumentos y solución de problemas de otros y de ellos mismos. Verificar su pensamiento y formularse a sí mismo preguntas acerca de por qué lo hago, qué también está haciendo eso, qué falta de hacer. Y desarrollar un conocimiento realista acerca de sí mismo como estudiantes. Por ejemplo, ellos mismos tienen que evaluarse si es que son buenos, digamos, en matemáticas, pero no son buenos leyendo o no son buenos con la conciencias u otras cosas. Entonces ellos tienen que mismo evaluarse para ir mejorando. Establecer sus propias metas de aprendizaje, o sea, hasta dónde ellos quieren aprender y qué nomás quieren aprender. Conocer cuáles son las estrategias más efectivas y cuándo usarlas. Muy bien. Yomaira, sí, aquí, por ejemplo, al hablar de la manera de aprender mediante la autorregulación y la reflexión, es un tema muy interesante también que debemos conocer. Chicos, vamos a encender las cámaras, por favor. Si no, no voy a continuar y nos quedamos hasta la 1 de la tarde. Segunda y última vez vamos a encender las cámaras, por favor. Nos vamos a quedar hasta la 1 de la tarde, así no es prudente que usted deje su foto ahí, no sé si está en la clase o no. Así que por favor no voy a continuar y aquí nos quedamos hasta que usted encienda la cámara. Yo ya estoy, Lisa, estaba parando agüita nomás. Ahí está el Joao. A ver, el resto, por favor, vamos a encender las cámaras. Bueno, aquí nos quedamos. Yo tengo todo el día para estar aquí esperando. Yo hasta no, que ustedes hagan el almuerzo y todo eso. La mía sí está, dicen. La mía sí está prendida. La mía también está encendida la cámara. ¿Y por qué a mí no me sale? Si solo está la de Yomaira aquí prendida. L. Aquí estamos. Todos estamos listos. Ahí la mía sí, también. está prendida. Ahí, ahorita, no estaban. A ver, chicos, por favor, permítanme finalizar la clase, hagamos bien las cosas, ustedes saben que esto es así, nos cansa todo, pero ya yo les estoy dando incluso un espacio de 20 minutos para poder continuar. Así que vamos a seguir.
Estábamos en la forma de aprender mediante la autorregulación y la reflexión. De hecho, pues es sumamente importante que el niño también desde tempranas edades sepa reconocer sus errores, ¿sí? Entonces, esto también nosotros como docentes debemos enseñar a que cuando se equivocó puede mejorar, ¿no es cierto?, de una manera muy afectiva, muy prudente. Vamos a enseñar a los estudiantes a que siempre reconozcan su error y lo podemos hacer a través de la reflexión. De igual manera, aquí van a intervenir las estrategias para poder hacer que esta forma de aprender pues sea positiva, mediante la autorregulación y la reflexión, ¿no? Vamos a continuar porque si no, no vamos a alcanzar. Sigue Flores Fernanda, número 7. Ya lo hice. Bueno, mi tema es, sí, reestructurar el conocimiento. Cuando nos referimos a la palabra reestructuración, pues nos da a entender que es todo reordenamiento, podríamos decir, o reorganización, en este caso de algo que ya existe y que debe de ser cambiado o modificado. Entonces, pues decimos que cuando hablamos de reestructurar el conocimiento previo, se dice que el conocimiento previo muchas veces puede desactualizar el aprendizaje nuevo, en este caso. También hablamos sobre los estudiantes, que los estudiantes deben aprender cómo, en este caso, resolver inconsistencias internas y cuándo es necesario hacerlo, para de esta manera reestructurar conceptos que ya estaban o que eran preexistentes, podríamos decir. El conocimiento previo también dice que se opone a la comprensión de nueva información. Y dentro del aula, como docentes, es posible, de manera positiva, se debe crear circunstancias donde, en este caso, las creencias y explicaciones alternativas puedan ser externadas y expresadas. También se debe dar a los estudiantes un cierto tiempo para que ellos puedan reestructurar sus ideas. También hice énfasis dentro del tema que a mí me tocó sobre el aprendizaje por reestructuración, que quiere decir que aquí se basa en una posición de constructivismo dinámico, como anteriormente mencionábamos sobre los modelos pedagógicos, y ahí estaba el constructivista, en donde el maestro claramente no solo construye interpretaciones de la realidad, en este caso, sino que más bien a partir de conocimientos anteriores que el estudiante tenga, construyen esos mismos conocimientos va construyendo, más bien dicho, formas de teorías para que así el estudiante pueda aprender mejor y todos esos conocimientos anteriores que tenía vayan cambiando. Es como la educación poco a poco va como renovándose, van habiendo nuevas maneras de enseñar, de aprender y así. Muchas gracias. Antes que me olvide, ahorita que veo la otra lista, a ver, voy a hacer un alto. Cortés Fátima, no me presentó en la plataforma el cuadro comparativo, ¿sí? Ya había calificado, ya están calificados, había revisado, tiene 0 en esa tarea. Y también Cuarán Marilyn, no sé qué pasó. No tengo la de las dos, la primera tarea. Y ahorita que veo la lista, por favor, para que me ayude. Fátima, ¿qué pasó? Listen, lo que pasa es que mi plataforma aún no se actualiza. Eso he estado revisando todos estos días y no está actualizada. No, Fátima, tu nombre está ahí. Si no estuviera actualizado, quizás tienes problema con la clave o alguna situación, pero cuando ya me registra el nombre es porque tú ya estás ahí, está bien. Sí, pero No, me sale así, listen. Sí, porque igual a mí recién el día de ayer se me actualizó y se habilitó, pero estábamos igual con Fátima, no se nos abría. Solo se abre y sale, pero, o sea, no sale nada, ningún... No salen las materias. Pero, por ejemplo, Yomaira, yo ya tengo tu tarea. Sí, es que a mí se me habilitó el día de ayer, yo por eso le envié, porque igual le hemos estado abriendo, pero igual, no. Ya. Y a mí aún no se me habilita, Lisa. Mira, si ahorita estoy por favor, revisando.
Siempre, chicas, por favor, yo envío las tareas con fecha, ¿no es cierto? Hasta máximo el jueves. Entonces, yo inmediatamente yo ya reviso y yo ya registro acá. Entonces, yo ya tengo puesto un 0 acá. O sea, ese es el problema. Por eso usted tiene que estar atento. Y ha habido algunos estudiantes que sí están atentos y me han escrito y dicen, no puedo entrar o no puedo, la plataforma no está. Me envía la captura de lo que le sale y me está enviando al celular y yo le recibo tranquilamente, porque si no yo voy a considerar una tarea atrasada. Si yo le voy a recibir luego será sobre 7 y quien va a perder es usted. Entonces, por favor, aquí sí debemos estar atentos. Pero yo sí le escribí y le envié la tarea al WhatsApp porque usted dijo que le envíe. Por favor, no al personal, al grupo. ¿Enviaste al grupo? No. No, yo le envié a su WhatsApp personal porque usted me dijo que le envíe, entonces yo le envié. Ya. Fátima, vamos a corregir eso, me vas a enviar al grupo. Te voy a justificar por esta vez. Lo que pasa es que yo al personal casi que no reviso, yo no puedo estar con mi lista o con mi registro en el momento que ustedes envían, y a veces estoy en clases en el instituto y no puedo estar mirando, ni siquiera les tengo registrado. Entonces, cuando yo tengo este problema de tareas, yo simplemente reviso en el grupo. Quien envió al grupo, ese mismo momento yo le registro. Sí, así que, Fátima, me vas a enviar al grupo ahorita mismo, ahorita, y con eso no te va a ir atrasada la tarea, voy a revisar. ¿Y qué pasó con Marilyn, por favor? ¿Quién no tiene la nota también? Lo que pasa es que yo recién me había matriculado, igual no me habilitan la plataforma, ajá. Ya, esa tarea igual, al grupo, por favor, el nombre y me envían enseguida, hoy mismo, ¿sí? Si es posible ahorita. Dice, ¿Sí? Disculpe que le interrumpa. No sé si recuerda que usted dijo que no le enviemos al grupo. Igual el anterior vez aclaró que no enviemos al grupo porque dice que tal vez nos copiemos. Ya, a ver, chicos, no, en el caso, o sea, sí, a ver, pero en este caso solo es una excepción de las dos estudiantes que no tienen plataforma, porque sí vamos a enviar a la plataforma, siempre. Pero si se da esta dificultad, les estoy explicando la razón. Sí, quizá les respondí, les dije que ya o les puse una manito, pero la verdad simplemente cuando son tareas por problema de plataforma, de preferencia al grupo, que nadie va a copiar porque va a ser una o dos, no más, ¿sí? Entonces yo me refería a que a veces se da esto como comodidad y todo el mundo empieza a enviar solo al WhatsApp y por no enviar a la plataforma. Entonces, no, cuando son así casos específicos de uno o dos estudiantes, que nadie va a poder copiar, y de hecho, pues yo también reviso y veo que si está similar al otro, tendrían los dos 0, ¿no es cierto?, por copiones. En este caso, por favor, sí voy a pedirles que me envíen al grupo, porque esa es la única manera de saber claramente de qué materia es, y bueno, y de qué estudiante, y no tener esa dificultad. Por favor, o sea, ninguna tarea casi es recibida o tiene que ser recibida por este medio. Pero en el caso de las dos estudiantes que ahorita recalco y me acordé, no tienen y ya pasó entonces es ahí cuando usted tiene que explicar y decir, tengo problemas en la plataforma o no me está habilitada, le voy a enviar al grupo. ¿Sí? Por favor. ¿Estamos claros con eso? Y ahorita yo les pongo a las dos estudiantes justificado y sobre 10 mismo, pero si me envían hasta que acabemos la clase de hoy. Eso, con eso quedamos claros, chicos. Yo siempre estoy pendiente en la plataforma al día que ustedes envían, se establece una fecha y yo máximo califico al siguiente día y hago mi registro. Entonces, siempre estoy muy pendiente. ¿Para qué? Para dar oportunidad también, como nos pasó hoy, de que no tengan 0, de que no se queden sin notas. Pero sí es también la obligación de ustedes estar atentos, porque les recuerdo que no solo tengo un curso, entonces es un poquito más difícil para mí y de hecho no les identifico, no les conozco tampoco, no tengo registrado sus nombres en mi celular, entonces a veces me envían la tarea y no sé ni de quién es. Así que con eso aclaramos lo de las tareas, por favor, ¿sí? Y no se justifica también lo que sería, es que no tuve internet. ¿Por qué? Porque yo les envío siempre con 8 días de anticipación, 5 días la tarea, ¿no es cierto? Y en la plataforma siempre por lo general dejo recibir desde, o sea, 2 o 3 días. Entonces, no dejemos al último, por favor, para que no me vaya a decir, no tenía internet. Es decir, que usted me dice, si la tarea está programada hasta hoy, 5 de la tarde, va
4:55 va a enviar. Y justo ese momento se refiere a internet. Obviamente ya no va a poder subir la tarea, ¿no es cierto? Entonces, por eso siempre les doy 2 días en la plataforma y adicional a eso, con 5 días de anticipación ya sabe la tarea que va a realizar. ¿Sí? Claros con eso, ¿no? Entonces vamos a continuar porque eso fue un espacio que me había olvidado y me acordé ahorita y a veces se me pasa por alto. Vamos a continuar, seguimos por favor. Alexander. Ya, buenos días, Licen. En el Número 8. documento, la parte que me tocó a mí dice comprender más que memorizar. Y un concepto pequeño sería que comprender es entender y también se lo toma como percibir y es también tener una idea clara de lo que se dice o del tema que se trató. Ya, y nos comienza diciendo que se aprende mejor cuando el material de trabajo es organizado, cuando las ideas están bien dichas y están claras. Nos hablaba también de los resultados de una investigación, que decían que muestran que la información memorizada es olvidada. Entonces, no es tan factible memorizar la información porque la podemos olvidar rápido. Pero en cambio, si la comprendemos, es muy difícil que sea olvidada. De ahí, entonces, para comprender lo que se les enseña a los niños, se debe hablar con ellos sobre lo que se trató. Se debe también hacerles preguntas. Así como también se debe darles el tiempo y la oportunidad para que tengan tiempo de imaginarlo, de pensarlo. Y nos hablaba también de cómo lograr esto en el aula. Se logra con ejemplos, también con una dinámica sobre este tema, también ilustraciones, realizando preguntas, haciéndole que nos explique sobre el tema que tratamos, pero con sus propias palabras, no que nos repitan lo que nosotros les dijimos, así como percibir las semejanzas y las diferencias del tema que se trató. Y eso es todo. Ya, muy bien, Alexander, muy concreto. Sí, pues de hecho, esta forma de aprender también no vamos a olvidarla nunca. El comprender es más que memorizar. Y también lo habíamos analizado cuando mencionábamos lo de los métodos de aprendizaje o las teorías, ¿no es cierto? En donde había el modelo tradicional que solo se enfocaba en la memorización. Y también habíamos nosotros, pues, analizado o debatido este tema porque mencionábamos que en algunos de los casos sí es necesario la memorización, como las tablas de multiplicar o algunos conceptos que no van a variar, la tabla periódica, por decir, de ley quiera o no tiene que memorizar, pero aparte de la memorización tiene que saber por qué, ¿no es cierto? Porque cuando nosotros hacemos el proceso de multiplicación con los niños de tercero, de básica, que ya se iniciaría, entonces hay un proceso, como que aquí nos enseña claramente, debe comprender por qué 3 por 3 me da ese resultado, ¿no es cierto? No es que es una suma, sino más bien voy a hacer, como decía también David, quizá con material en contexto, quizá llevando las semillitas, los palitos, las bolitas, qué sé yo, los esferos, para que el niño haga ese proceso y comprenda y así pues asimile ese aprendizaje. Pero es importante recalcar que en el área de matemática es más cuando se tiene que memorizar, digamos así, pero en lo que sería educación inicial no. Directamente, como tú señalabas, pues se enfoca en lo que es la comprensión, que el niño haga, experimente, observe y aparte de eso comprenda. Porque tú mismo recalcabas pues que por favor, les voy a pedir 2 minutitos, tengo una llamada de emergencia. No, ya se me cortó. Era mi mamá y cuando a veces solo me llaman mi familia, respondo. Pero bueno, ya se cortó, no vamos a interrumpir. Entonces, lo que les decía, que en la educación inicial sí, pues principalmente se debe hacer que el niño aprenda a través del juego, a través del uso de materiales, y a eso se refiere esta forma del comprender más que memorizar. Comprender ese aprendizaje, ¿a qué se refiere, no es cierto? ¿Qué es lo que yo voy a lograr? ¿Sí? Entonces no nos olvidemos otra manera de comprender dentro del aula, ¿no? Vamos a pasar al siguiente, que sería el número 9.
Ortega Camila. Siga, por favor. Ya. A mí me tocó el tema de aprender a transferir o enseñar a transferir. Este consiste en proporcionar que el alumno comprenda cómo una cosa puede aplicarse a otra. Por ende, el aprendizaje se torna más significativo cuando las lecciones se aplican a situaciones de vida cotidiana o se les hace más prácticas. También estaba un tema donde decía el resultados de la investigación. Dice que frecuentemente los estudiantes no pueden aplicar lo que aprenden en la escuela a las soluciones de los problemas en la vida cotidiana. Por ejemplo, pueden comprender las leyes de Newton en la escuela, pero no saben cómo aplicarlas en las situaciones habituales. Entonces, aquí nos hace una pregunta que dice, ¿por qué querrá alguien asistir a la escuela si lo que ahí se aprende no se puede transferir a otras situaciones y no puede usarse fuera de ello? En esta pregunta cuestiona el por qué asistir a la escuela, ¿no? Si en realidad no se aprende, pero la realidad es todo lo contrario. Tal vez el estudiante comprende las leyes, pero en ese momento no puede aplicarlas. Pero toda esa información que le queda como antecedente, lo cual, si él decide seguir una carrera relacionada con esto, puede aplicar todo este aprendizaje y va a seguir desarrollando y ampliando todo su empeño y conocimiento, lo cual le va a servir a descubrirse, a reinventarse y sobre todo a cuestionarse. También dice que en el aula los maestros cumplen un rol, muy importante, ya que ellos pueden mejorar la habilidad de los estudiantes para transferir lo que están aprendiendo en la escuela de diversas maneras, como por ejemplo, insistir en el dominio de la materia o del tema. También ayudar a los estudiantes a ver las implicaciones de las transferencias de la información que están aprendiendo. También dice que es importante aplicar lo aprendido en una materia o tema en otras áreas relacionadas. Eso, por ejemplo, como en el ejemplo de arriba que les ponía de los estudiantes con las leyes. También dice ayudar a los estudiantes a aprender cómo monitorear su aprendizaje y cómo usar la retroalimentación acerca de su proceso. Y por último, dice enseñarles a comprender más que memorizar. Esta última creo que es una de las más importantes, ya que le ayuda sobre todo a analizar y sacar sus propias conclusiones al estudiante, lo cual le puede ayudar mucho a su aprendizaje. Y eso sería ahí. Ya, Camila, aquí observamos que es similar a la anterior también forma de aprender, ¿no es cierto? Cuando dice comprender es más que memorizar y la otra aprender a transferir. Son similares las dos, debemos entender que tienen mucho en común, muchas coincidencias, en especial al final que dice enseñar a comprender es más que memorizar. Nuevamente se enfoca en que el comprender es más significativo y de hecho pues aquí también para transferir, ¿sí? Como decía Camila, los conocimientos, quizá como habíamos recalcado al inicio también, no entendemos en el inicio del proceso, ¿no es cierto? Y decimos, es que esto para qué, pero si luego tiene su carrera fin y continúa, pues ahí va recién a comprender para qué le servía, ¿no es cierto? Cómo era este proceso y el transferir. Si hablamos de educación inicial sería muy reducido porque prácticamente los conocimientos en sí son muy específicos y quizá la relación que ellos tienen es de niño a niño que van a poder transferir, pero si ya llega y le comenta a papá y a mamá y esto pasó, y bueno, el papá a veces no le para ni bola, como se dice, bueno, mijito, qué lindo y se acabó. Entonces, ahí como que es cortante. Pero obviamente, claro que depende de el ambiente en donde se desenvuelva, ¿no? Porque si hablamos de que es un niño o un hijo de algún docente y que justo tenga que ver o trabaje con el nivel inicial, pues sí va a estar presente, ¿no es cierto? Y sí va a poder transmitir lo que aprendió en el aula. Esta sería la forma de aprender número 9. Vamos a continuar con la número 10, que sería dar tiempo para la práctica. Aquí sí vamos a atender, por favor, y continúa Lady, número 10. ¿No está? Trujillo, Lady, por favor.
no se encuentra, ¿no es cierto? Mire, yo estoy registrando, por eso nuevamente recalco, no sé qué pasa. Después no me esté diciendo, ella igual no estuvo en la clase anterior, ¿sí? Y hoy tampoco está. Entonces no podemos justificar todas las clases. Dicen, sí está, Lady. No, yo no tengo registrado. Está la cámara de ella prendida, está ahí. Ahorita sí. Pero no creo que escucha. Ahorita sí, eso te digo, pero es que no me responde. Dice ella desde el año pasado su internet malísimo. Dice que no tiene, se le ha ido el internet. Vamos a dejarle al final. Vamos a dejarle al final, a ver si hasta eso puede conectarse y estar bien con la señal, ¿ya? Porque en la clase anterior no estuvo, Lenny. Si ahorita seguimos así, no es cierto. Vamos a dejarle al final. Creo que tiene problemas con el audio, no sé. No. Vamos a esperar para el final a ver si ya Lady puede solucionar eso. Va a continuar, por favor, Valencia, Giovanna. Ya. Número 11 tendrías, ¿no es cierto? Sí. Ya. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre las diferencias de desarrollo e individualidades. Los niños aprenden mejor cuando sus diferencias e individualidades son tomadas en cuenta. Esto nos quería decir cuando un niño aprende a hacer algo por sí solo y desea que un adulto mayor le vea, puede ser su mamá, su papá o su cuidador. Entonces, ahí nosotros lo que debemos hacer es motivarle, aplaudirle, que sí está bien, que puede hacerlo mejor. Entonces, de esta manera, motivarle para que él siga intentándolo o siga haciéndolo cada vez mejor. Los resultados de la investigación: a medida que el niño se desarrolla o madura estructuras nuevas, forma de representación del mundo. Respecto a las diferencias e individualidades en el aprendizaje, el psicólogo del desarrollo Howard Gardner nos dice que ha definido la existencia de las múltiples dimensiones de la inteligencia humana. Además, las habilidades lógicas, lingüísticas, que son usualmente evaluadas en la mayoría de los ambientes escolares. Ahí podemos ver, algunos niños se destacan más, digamos, son buenos para el deporte, para el arte, para la música. O sea, sí encuentran diferentes habilidades que ellos son buenos. Ya. Según en el aula, debe haber un mejor ambiente para el desarrollo de los niños. Ahí les ayudarían a aprender a valorar adecuadamente el conocimiento infantil, sus estrategias y modos de aprender. Proporcionar a los niños un rango amplio de las materias, de las actividades y tareas de aprendizaje, como puede ayudarles en el lenguaje, en la matemática y en diferentes actividades que a ellos les llame más la atención. Indicarles las tareas con las que los estudiantes tienen mayor dependencia. Apoyarles en las áreas fuertes del estudiante y utilizarlas para mejorar su desempeño académico global. Guíe y rete el aprendizaje del estudiante. También podríamos dirigirles a los niños a preguntas y problemas que estimulen el pensamiento, como para que ellos les ayude ¿cómo sería esto? Para que les ayude al razonamiento. También les podríamos urgir a los niños en problemas de hipótesis de diferentes maneras, estableciendo conocimientos con el mundo real, proporcionándoles problemas materiales vinculados con situaciones de la vida cotidiana. Como el educador, él siempre va a estar ahí para ayudar a los niños en cualquier problema que ellos tengan, como experiencia que ya tenemos como educadores y como adultos mayores, en cualquier inquietud que ellos
tengan en alguna duda y estaríamos nosotros para poderles ayudar y apoyarles para que ellos entiendan más sobre el mundo que les rodea de su entorno. Gracias. ¿Ya? Ya. Listo, Giovanna. Bueno, aquí sí vamos a recalcar y analizar un poquito lo importante que es tomar en cuenta las diferencias individuales. Es un aspecto muy, muy importante. Sí, aquí pues el autor de esta teoría también que se está apoyando esta autora señala que es Gardner, ¿no es cierto? Y Gardner señala que, o no solo señala, sino más bien nos enseña que existen las inteligencias múltiples, las cuales son 8, ¿no es cierto? Como decía Giovanna, que son las inteligencias múltiples, lingüística, matemática. Cada estudiante o cada ser humano se inclina o tiene una habilidad más, digamos, directa que otra. Es más hábil para la matemática, será más destacado en el arte, en la pintura, en literatura, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros debemos notar que sí debemos, más que nada, analizar las características individuales de cada niño. Y también no solo eso, sino que aparte de eso, pues, recalcar que el ritmo de aprendizaje no va a ser igual de cada estudiante, de cada niño. Entonces, si ustedes ya observan en el aula de clases que un estudiante es bueno, por ejemplo, para la matemática, él está tan pilas, razona, ¿no es cierto?, participa, o quizá otro va a ser más destacado para lo que es la lengua, ¿no es cierto?, está que habla y está que habla. Entonces, ahí nosotros vamos por esa manera, por esa área vamos a tratar de llegar, cuando tenemos que hablar de otros aprendizajes, y esa será nuestro punto de partida también, a través de las diferencias individuales. No se olviden que cada uno es un propio mundo, tiene su propia cultura, si se puede hablar, su propia forma de ser, tendrá sus costumbres. Entonces, desde ahí ya vamos a notar que las diferencias de cada estudiante o de cada niño es importante dentro del aprendizaje. Y para la forma de evaluar, ¿no? De igual manera va a incidir esto, porque es que no puedo yo evaluar a todos de una manera, ¿no es cierto? Y decir, bueno, simplemente aquí hizo mal, 0, acá está mal, 0, acá está, no. Vamos a considerar este aspecto hasta dentro de la evaluación, ¿sí? Eso, y para continuar y finalizar, nos queda nuevamente, este sería el número 12, ¿sí? Que le corresponde a Juliana. Sí. Juliana no estaba al inicio. No, sí estaba. A ver, Juliana, vamos a continuar. Lo que serían los estudiantes motivados. Sí, los alumnos motivados. Algunos alumnos son fáciles de reconocer, ya que tienen una gran pasión para alcanzar sus metas y hacen grandes esfuerzos durante su aprendizaje. Todos los maestros desean tener estudiantes motivados en sus clases. Los psicólogos distinguen dos tipos de motivación, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca es un resultado positivo, ya que se utiliza para incrementar las frecuencias de la conducta que desea. La intrínseca es cuando el estudiante participa en las actividades sin querer algo a cambio, sin ninguna motivación, sin ningún reconocimiento. Por ejemplo, aquí a algunos niños les gusta armar rompecabezas y por diversión, y ahí demuestran una motivación intrínseca. En el aula los maestros deben reconocer los logros del alumno. También ayuda a los estudiantes a creer en sí mismos. Retroalimenta al alumno acerca de las estrategias que usa el estudiante. También es importante abstenerse de agrupar a los estudiantes según sus habilidades. También le promueve la colaboración más que la competencia.
y le proporciona tareas nuevas e interesantes apropiadas al grado de dificultad que reten la curiosidad del estudiante y las habilidades de pensamiento de alto nivel. Gracias. Ya, Juliana, muchas gracias. En este caso, nos vamos a reforzar este tema, porque ya lo habíamos hablado al inicio también, ¿sí? En mi presentación, y explicamos un poquito de este tipo de motivación o este enfoque motivacional, que de hecho, pues, es uno de los más positivos para un aprendizaje significativo en todos los niveles, ¿sí? Entonces, la motivación, usted no olvide que es un factor indispensable dentro de cada jornada, no únicamente para la semana, para el mes o para iniciar la semana, sino cada jornada diaria. No se olvide que la motivación, y peor aún si hablamos de lo que son niños de inicial, que están en una etapa inicial, entonces la motivación siempre va a ser su primera opción para trabajar con lo que serían los infantes. Me queda, por favor, Marilyn, pendiente. Sí, que igual me tocaba reforzar el de alumnos motivados. Bueno, a ver, vamos a darte paso. Bueno, dice que los alumnos motivados son fáciles de conocer ya que tienen un interés en la calidad y en la cantidad de lo aprendido, que la mayoría de los maestros que necesitan es de alumnos motivados, ya que ellos también pueden dar afirmaciones alentadoras y ahí que nos explicaba eso de los dos tipos de motivación, la intrínseca y la extrínseca, que la extrínseca dice que incrementa la cantidad de la conducta deseada. Ahí podría hacer la ayuda de los elogios, las altas calificaciones, las recompensaciones, bueno. Y la intrínseca es de los estudiantes que participen así activamente sin requerir de algún conocimiento. También dice que en el aula podría ser una ayuda como reconocer los logros de los alumnos, atribuir los logros del estudiante, ayuda a los estudiantes a establecer metas realistas y también agrupar según sus habilidades. Y eso. Gracias. Bien, Marilyn, sí, me gustó mucho la introducción con la que tú inicias tu presentación. Y esto es un aspecto que nos había hecho falta reconocer o recalcar acá, en el que tú señalas y en donde dice que los estudiantes motivados pues transmiten eso mismo, ¿sí? Siempre van a estar con otra actitud, ¿no es cierto? La motivación incluso pues hace que yo también motive al resto de estudiantes o al grupo con el que yo me estoy relacionando. Y de hecho, pues yo considero que ustedes son un grupo que están motivados, ¿sí? Porque están pendientes, están atentos, han tenido buena motivación en su proceso de aprendizaje y pienso que en esta asignatura también. Entonces, eso es muy importante recalcar, que si un niño que esté, o un estudiante de manera general, pues está motivado, va a tener una actitud positiva y va a tratar de motivar al resto, ¿no es cierto? Eso es muy, muy interesante también. Vamos a ver si Lady ya tiene la forma de presentar. Sí, Lisen, aquí estoy. Lo que pasa es que se fue, no se fue el internet, se quedó medio plasmada y no se conectaba. Me salí, me volví a entrar y ahí sí ya se conectó. A veces sí nos sucede eso. Vamos a continuar. Tú tenías el número 10, por favor. Sí. Te escuchamos. A mí me ha tocado dar tiempo para la práctica. Esto nos dice que aprender es una tarea cognitiva compleja que no puede ser apresurada. Esto no puede apresurarse. ¿Por qué? Porque si le damos poco tiempo a un niño para que aprenda, no va a aprenderlo como es debido. Esto se requiere de un tiempo considerable y periodo de prácticas para comenzar a construir experiencias en las áreas. Los resultados de la investigación nos dicen que la investigación revela que la gente debe llevar a cabo una gran cantidad de práctica para adquirir competencias en un área. Aún pequeñas diferencias en el tiempo durante el cual las personas son expuestas a la información pueden resultar en grandes diferencias en torno a la información que adquieren.
Los psicólogos también nos dicen que encontraron los maestros ajedrecistas con frecuencias que habían dedicado 50.000 horas a la práctica del juego, porque mientras más practicas, más aprendes. Esto quiere decir que un ajedrecista dedica 50.000 horas a la práctica del juego, ocupando de 4 a 5 horas diarias frente al tablero, desde 5 años de edad durante hasta los 30 años de edad. Entre más juega, más aprende. Y los jugadores menores y talentosos, los que menos practican, es obviamente que van a poder menos y van a tener menos habilidades para el juego. La investigación muestra que las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes de preparatoria relacionan con las horas que dedican a leer y a escribir, porque leer y escribir son muy fundamentales. La lectura y la escritura efectivas requieren largas horas de práctica, porque para un niño se le va a ser muy difícil aprender rápidamente lo que es la lectura y la escritura. Para ellos es algo nuevo y va a ser muy difícil. No se espera que los estudiantes que promueven de ambientes desventajosos, quienes tienen menores oportunidades de aprender y que dejan la escuela para trabajar o por enfermedad, tengan un desempeño tan bueno como la escuela de los niños que están al diario estudiando y ellos pueden adquirir información. Los niños que tienen problemas, ellos no están al tanto, así como los niños no están a la altura de los otros niños que van todos los días a la escuela y aprenden todos los días practican. Los otros niños no, por eso es que se les dificulta a ellos leer leer así de la misma manera que los otros niños y escribir igual. Por eso es que en el aula hay muchos programas educativos que están diseñados para la incrementación y la exposición a las situaciones de aprendizaje. Preferentemente se prefiere a las edades tempranas. Aquí nos dan algunas recomendaciones en las que los maestros pueden ayudar a los estudiantes a dedicar más tiempo para el aprendizaje, que son incrementar el tiempo que los estudiantes dedican al aprendizaje en el salón de clases, dar a los estudiantes tareas de aprendizaje consistentes con lo que ya conocen, o sea, reforzar lo aprendido para que ellos entiendan de una mejor manera. No intentar acabar muchos tópicos a la vez, dar tiempo a los estudiantes para entender la información nueva. Ellos tienen que procesar una información para poder seguir aprendiendo y que ellos puedan seguir comprendiendo. Ayudar a los estudiantes a involucrarse en una práctica deliberada que incluya el pensamiento activo y el monitoreo de su propio aprendizaje, porque ellos aprenden más lo que es actuando. Entonces, por eso se requiere más monitoreo y que el pensamiento activo. Proporcionar a los estudiantes acceso a los libros, así podrán practicar la lectura en casa. Incentivar a los niños para que ellos aprendan, o sea, les guste la lectura, es como darles un alimento para la memoria de ellos, para que así fortalezcan sus conocimientos y estén activos en lo que es tanto en la educación. Mantener actos con los padres de modo que estos aprendan a proporcionar a sus hijos experiencias educativas y enriqueciéndolas. Los padres también tienen que ayudar en todo eso, de darles tiempo a ellos para que ellos puedan hacer sus tareas, para que ellos puedan dedicarse a leer o hacer lo que les gusta. Eso, muchas gracias. Muy bien, excelente. La participación final con broche de oro. Sí, entonces nosotros pues aquí podemos notar que todas estas formas de aprender van a ser más que nada ya la forma como el docente desee practicar y ver, no practicar sino aplicar, y también ver en qué momento es el oportuno de ver qué forma de aprender voy a aplicar en esta clase, ¿no es cierto? Entonces, creo que está clara esta clase, no hay mucho que argumentar. De hecho, ustedes tienen el documento, también voy a cargar en la plataforma para que usted saque sus apuntes, sí, y refuerce un poquito más sobre las maneras o formas de aprender
Incluso también aquí ya nos presenta recomendaciones para hacerlo de mejor manera en el aula de clases. Entonces, chicos, con esto no vamos a finalizar aún, vamos a dar 10 minutitos más, porque me queda pendiente la presentación sobre las corrientes pedagógicas. Es muy ¿qué? Concreta, no nos vamos a demorar 10 minutitos más, por favor. Se van a despertar, se van a poner de pie. Dicen, a ver, ¿qué pasó? Dicen, lo que pasa es que yo tengo que salir a Ibar, ahí vivo en Urcuquí y tengo cita médica a las 12. Y el bus Ya. hace como 45 minutos y ya no alcanza. Estaba planificado. Ya, ahora podemos finalizar también, si ya están cansados. Los veo como cansados ahí. Y yo les subo la presentación para que ustedes analicen. No va a haber tarea, porque la tarea ya es positiva. Ya tienen su nota, todos tienen 10 en su presentación. Es su segunda nota de 10, chicos, así que felicitaciones. Ahora sí, sí, estamos ya con el tiempo. La verdad sí es hasta las 11, si tenían planificado. Nos queda 5 presentaciones de diapositivas. Lo que quiero recalcarles al final de la presentación del tema de corrientes pedagógicas, tengo un ejemplo de todos los conceptos que tenemos que analizar, como lo que significa paradigma, lo que significa teoría, lo que significa corrientes, lo que significa método. Y bueno, tienen relación uno con el otro, pero sí necesito que usted analice la última presentación en la diapositiva que les voy a subir esa información para que usted tenga claro estos conceptos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Que les subo la presentación y usted va a analizar. Son 5 presentaciones nomás, 5 láminas en lo que sería el concepto o de manera general las corrientes pedagógicas, o solo le dejamos salir a David. ¿Qué dice? Todos dicen. Porque siente igual, está desesperada ahí que se le quema el arroz, creo que tiene que hacer los almuercitos, nos había contado. Y no, ya es el tiempo, chicos, ya son las 11, sí, la planificación son hasta las 11. Entonces vamos a acordar así, ¿les parece? En la clase igual yo voy a cargar la plataforma. ¿Sí? Cintia, dime. Sí, Licen, digo, usted dice que nos va a subir para nosotros leer en la plataforma, entonces nosotros creo que sí sabemos estar pendientes de la plataforma, si lo hemos de hacer. Sí, no hay problema. Listo. Por eso les digo, al final de la presentación está una información en cuanto a lo que son los conceptos de método, de corrientes, de teorías, para que usted analice y vea la diferencia del uno con el otro. No hay tarea de esta clase porque ya su participación fue de exposición virtual, entonces ya tiene su nota. Eso sería la clase de hoy, les agradezco su participación y estamos pues mirándonos la próxima semana en el instituto. Un lindo día para todos y cuidarse mucho. Pueden salir, chicos. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, Licen, que esté bien. Una buena tarde, Licen. Hasta luego. Hasta luego, Licen. Hasta luego, Licen. Hasta luego. Gracias, Licen. Un lindo día.